comienzo con la clase número 7 de Primera de Juan. Leamos a partir del capítulo 4, versículo 19 al 21. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ha nacido, ha recibido el amor del Hijo unigénito de Dios, debe amar primero a Dios y luego amar a su hermano. El que conoce a Dios y el que permanece en su amor, automáticamente ese amor rebalsa y continúa en el amor al hermano. Si dice que ama a Dios, pero odia al hermano, da testimonio de que no ama a Dios. Ese es un mentiroso. Si ama a la persona, también ama a su oreja, a sus ojos, a su nariz. Si usa los anteojos del amor, todo se ve lindo. Pero si usa los anteojos del odio, todo se ve feo. Si el amor de Dios nos llega, esa persona verá todo con amor. Nosotros debemos aprender a amar primeramente a los que están más cercanos, a los miembros de la congregación de la iglesia. También podemos amar a los prójimos. Se puede amar hasta a los enemigos. Dios nos amó incondicionalmente, aun cuando éramos débiles y pecadores. Por tanto, debemos arrepentirnos si odiamos a algún hermano. Jesús reprendió a la iglesia de Éfeso por haber perdido el primer amor y que no se arrepentía. Si no se arrepiente, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, dijo. Significa que detendría la obra de la vida. El mandamiento de amarse unos con otros lo recibió Juan del Señor. También lo recibimos nosotros ahora. Esto no es una elección, sino esencial, la máxima ley que hay que cumplir. El amor es el máximo valor que hay que poner en práctica con toda la fuerza. Está enfatizando que el amor de Dios, el amor para unos con los otros, no está separado, sino que es uno solo. Jesús le dijo el máximo mandamiento al escriba. Primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Este es el primero y el más grande mandamiento. Segundo, que ame a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo. Estos dos mandamientos son el principio de las leyes y profetas. Jesús no dijo que solamente amara a Dios, tampoco que amara al prójimo solo, sino el mandamiento de Dios es que ame a Dios y al prójimo juntamente.
Si nosotros amamos al hermano, es lo mismo que amar a Dios, que el amor de Dios y el amor al hermano es uno. Si no puede amar al hermano de corazón y lo odie, entonces está mintiendo y es prueba de que no ama a Dios. Por tanto, debemos practicar el amor que hemos recibido de Dios al hermano en nuestra vida cotidiana. Estudiaremos el capítulo 5. La escena del capítulo 5 es lo que vence al mundo. Puntos principales. Primero, los fieles son nacidos de Dios. Versículo 1 al 3. Punto 2. ¿Quiénes son los que vencieron al mundo? Versículo 4 al 5. Punto 3. Al que cree, testimonio tiene. Versículos 6 al 13. Punto 4. Acerca de la oración y lo que se pide. Versículos 14 al 17. Punto 5. El que ha nacido de Dios no peca. Versículos 18 al 19. Punto 6. Convicción. Versículos 20 al 21. Sumario del capítulo 5. El capítulo 5 de Primera de Juan es la conclusión. Desde el capítulo 1 al 4, Juan expone en 5 partes todo lo que los fieles ya conocían. Los 5 puntos son: primero, ¿quién es un verdadero cristiano? Segundo, un verdadero cristiano rechaza al mundo y vence con fe al mundo. Tercero, ¿cómo es el Jesucristo que los fieles creen? Cuarto, oración confiada de los fieles. Quinto, tener convicción de la verdad. Leamos capítulo 5, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Los que han renacido son los que han nacido de Dios. Renacer significa que el espíritu muerto ha revivido por medio de la palabra y el Espíritu Santo. ¿Cuál es la prueba de nuestro renacer? Primeramente, llegamos a creer que Jesús es Cristo. Un espíritu muerto no puede conocer que Jesús es Cristo, ni puede creerlo. Solamente si el espíritu es renacido, puede creer que Jesús es Cristo y Salvador. Esto es porque el Espíritu Santo debe morar en nuestro interior y obrar. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. La segunda prueba es que amemos verdaderamente a Dios y a los hermanos en la fe. La esencia del Espíritu renacido es amor. Dios es amor. Por eso,
El amor mora en el corazón del creyente. Es amar al que nos ha dado el amor. También es amar al hermano que ha renacido como parte del cuerpo. Versículos 2 y 3. Así, cuando amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Nos muestra la manera de saber si el fiel ama a Dios o no lo ama. ¿Qué es eso? Si obedece el mandamiento de Dios, es amar a Dios. Contrario, si no obedece el mandamiento, significa que no ama a Dios. ¿Qué mandamientos debemos obedecer? Primeramente, obedece los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento más importante. Si por amor verdadero a Dios obedecemos los mandamientos, no será difícil y pesado. Cuando una abuela lleva a su nieto a cuesta en la espalda, pero cuando lo hace con amor no le cuesta nada y puede soportarlo con alegría. Pero cuando lo hace forzosamente, será muy pesado y difícil todo lo que haga. Lo mismo pasa cuando tengamos que obedecer la palabra de Dios. Si lo hacemos todo con amor a Dios, será más fácil. Porque la palabra de Dios es del mundo de Dios. Si entramos en el mundo, el reino del amor de Dios, todo es de su reino, por lo tanto, será todo más fácil. Como un pez, que dentro del agua es todo más fácil, pero fuera del agua todo es más difícil. El que no ama a Dios, le cuesta obedecer la palabra de Dios, porque tiene que forzarse. Cuando haga todas las cosas, el servicio también con amor no será una carga. El que por amor a Dios obedece su palabra, esa obra no será una carga, sino que lo podrá soportarlo con alegría. Cuando el fiel creyente entre en Dios y obedezca su palabra, el Espíritu Santo nos dará fuerza y nos ayudará. Jesús dijo que mi yugo es fácil de llevar y liviana mi carga. Y en la última cena, Santa Cena, dijo que si me aman, que obedezcan mi mandamiento. Jesús resucitado preguntó a Pedro, ¿me amas a mí? Y dijo, que apaciente mis ovejas. Dios no nos dio los mandamientos para poner una carga pesada a sus hijos, a sus amados hijos. Nos la dio para nuestra felicidad y vida. Aquel que obedece los mandamientos es el más bendecido, el que vive una verdadera vida feliz. Versículos 4 y 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que ha renacido vence al mundo por fe. ¿Cómo podemos hacer para vencer? En capítulo 4, versículo 4, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo, dijo. Nuestra fe es el poder victorioso que ha triunfado en la cruz de Jesús y su resurrección. Nosotros los fieles ya hemos vencido al mundo en Cristo. Este mundo tiene el gobierno del diablo, habiendo en el mundo poderes e ideas que rechazan a Dios. El que es renacido, como tiene su espíritu unido al de Cristo, puede vencer al mundo. Romanos 6, 3 al 6. En Juan 16, 33 dijo: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El que avanza con una fe viva puede vencer al mundo por el poder del Señor que tiene. La fe en Jesucristo es la victoria sobre el pecado y victoria sobre el diablo y el mundo. No podemos vencer con nuestra fuerza al diablo, porque somos uno con Cristo. Por fe, podemos vencer al diablo por el poder y la fuerza del Señor. Nuestro Señor Jesús es Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Es más grande que este mundo y más fuerte que Satanás. Alguien tan grande es el que mora en nuestro interior. Si Cristo mora en nosotros y obra en nuestra vida, podremos vencer todo lo que hay en el mundo. Si nosotros vivimos una vida en Cristo, podremos vencer todo lo que hay. Podremos vencer cualquier tentación y tribulación. En Filipenses 4:13, Pablo dijo: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús también lo dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Versículos 6 al 8. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Para el que cree, tiene tres tipos de prueba. Que tres son los que dan testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador. Aquí agua simboliza a la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 26, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Jesús, cumpliendo con toda la palabra de la voluntad de Dios Padre, llevó a cabo la justificación.
Y luego, la sangre se refiere a la sangre expiatoria de Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 22. Nos liberó del pecado por la sangre derramada de Cristo. Cuarto, da testimonio el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Estas tres verdades hacen una sola verdad. Que la fe que cree esta verdad es una. El Espíritu Santo salva nuestro espíritu con la justicia y la sangre de Cristo. Nos purifica con la palabra de Dios, invistiéndonos con la justicia que creemos. Estas tres verdades se unen para llevar a cabo la obra salvadora. Estos tres siempre obran como uno, es uno. Versículos 9 al 10. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios, que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hay un testimonio más grande para dar testimonio del Hijo de Dios. En Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, la ley dijo también: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se revelará mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. El testimonio de Dios vale mucho más. Como dijo en el versículo anterior, es dar testimonio de la redención de Jesucristo por medio del agua, la sangre y el Espíritu Santo. La Biblia es el mayor testigo de testimonio para con Dios. El que cree en el Hijo de Dios ya tiene en su interior el testimonio, la evidencia de que no cambia en nuestra firme convicción. Esta fe no tambalea, aunque venga tribulación o persecución. Aunque venga fuerza de mentira y del engaño, podemos batallar la buena batalla de la fe y soportar el llamado con fe. En el interior del que cree tiene gran testimonio. Tiene el testimonio del Dios viviente, la prueba de la guía de Dios. Tiene el testimonio de presentar que Dios es vida. Podemos dar testimonio acerca de la sangre de Cristo por el conmover del Espíritu Santo. El que cree en el Hijo de Dios tiene que tener siempre gratitud y conmover por la sangre de Cristo. Estos son los testimonios de Dios en el que cree. También escucha nuestras oraciones por medio del testimonio de que la palabra se haga vida. También sentimos el cuidado de Dios y tenemos paz por la gracia derramada. Asegura bendecir al que honra y obedece a Dios. Estos son nuestros testimonios vivos. Pero la vida de fe muerta no tiene ningún testimonio. Solamente se manifiesta en el que tiene la vida de fe viva. Para restaurar ese testimonio, esa prueba, debe entrar en la gracia de Dios y cumplir con la palabra. Al que le obedece,
el testimonio sigue manifestando, pero en el que no obedece no tiene testimonio. Solo puede conocer el que ha recibido. Cuando Jesús transformó el agua en vino, solo los siervos que obedecieron podían conocer el secreto. El testimonio se revela en el que ha creído y obedecido, pero en aquel que no ha obedecido no tiene el testimonio. Versículo 11 al 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios ha dado al que cree la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24. La vida eterna es la nueva vida unida a Jesucristo. El que ha recibido la vida de este Espíritu no peca ni muere jamás, es vida eterna. También es vida que crece hasta la medida de Jesucristo. Dios nos ha prometido. La diferencia entre los fieles creyentes y la gente del mundo es la vida eterna y el castigo eterno. Aquí nosotros debemos preparar para el reino eterno de Dios. La gente del mundo viven perdiendo su vida y corazón en las pasiones del mundo. Jesús es la vida en sí. Apartado de Jesús no hay vida. Está enfatizando la verdad de que la vida eterna está solo en Jesucristo. Por eso, los cristianos solo que aprecian y aman a Jesucristo. Los pámpanos tienen vida cuando está unida a la vid. Pero aunque digan que es cristiano, pero si viven apartados de Cristo, será igual a un incrédulo. Al cristiano que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? 1. Que viviremos con Dios allá en el reino de Dios para siempre. Otro es que actualmente nuestra alma crece cada día con la palabra. El Espíritu renacido continúa viviendo en la palabra y el Espíritu Santo crecerá hasta la medida de Cristo. Cuando nuestra vida vive y obra, nuestro espíritu crece. La fe muerta no puede obrar en su interior. Cuando estemos haciendo las obras de Dios, pero lo hacemos superficialmente, no es obrar verdaderamente. Si no tiene obra de vida, es una fe muerta. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, le exhortó a la iglesia de Sardis diciendo: «Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto». Versículo 13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Una vez más, está diciendo el propósito de este texto.
es para hacer saber que los fieles creyentes ya tenemos la vida eterna en este mundo. Ya tenemos un hogar eterno allá en el reino de los cielos donde viviremos para siempre. Pero como hay muchos fieles que no saben que deben desear la vida eterna, les vuelve a escribirles estas palabras. Si nosotros no sabemos que tenemos vida eterna, no podremos vivir con la vida espiritual. Si no podemos vivir nuestra vida espiritual, esa vida no puede crecer. Por tanto, nosotros los fieles creyentes, creyendo que ya tenemos la vida eterna, hay que ir viviendo en esa vida. Hay que esforzarse para llegar hasta la medida de Cristo cada día. Efesios capítulo 4, versículo 15. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que crezca nuestra vida espiritual? En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5, mencionan 3 puntos. Primero, hay que abandonar todo pecado. Segundo, hay que desear con ansias la verdad y obedecerla. Tercero, hay que acercarse a Cristo, que es la piedra viva, para llegar a ser un sacerdocio santo. El que ha crecido y tiene la vida espiritual podrá alegrar el corazón de Dios en esta tierra, también recibir respeto de los hombres. También, aun cuando llegue al cielo, gozará de gloria y poder. Al contrario, el que no tuvo crecimiento espiritual, sean en esta tierra o en el cielo, será todo en vano lo que haya hecho, no tendrá nada. Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El fiel creyente recibe las respuestas a sus oraciones cuando ora conforme a la voluntad de Dios. Es la palabra que Dios dice que al que ora le da confianza y seguridad. No es que escucha todas nuestras oraciones, sino solo aquellas que se ora conforme a la voluntad de Dios. Dios no escuchará la oración que lo haga para su egoísmo. Jesús también oró diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino como tu voluntad. En Santiago capítulo 4, versículo 3 dijo: Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. En caso de que Dios le dé al creyente algo que haya pedido para su pasión, esto sería destructivo. Porque no está buscando hacer para el reino y la justicia de Dios. Es lo mismo que los padres no le concedan lo que pide si el chico está pidiendo un cuchillo. Por tanto, cuando el fiel creyente ore, siempre debe buscar la voluntad de Dios. Podemos buscar la voluntad de Dios a través de la Biblia, a través de la providencia y el conmover del Espíritu Santo. También por medio de nuestra conciencia espiritual. También
por medio de centralizarnos en el reino de Dios. Dios dijo que al que busque primeramente su reino y su justicia, todas las demás cosas le serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Versículo 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios escuchará todas nuestras oraciones. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios resolverá todos los problemas difíciles. Pero si está fuera de la voluntad de Dios, aunque ore, Dios no le escuchará. Debemos saber que los fieles creyentes tenemos el privilegio de la oración. Dios no solo nos ha dado el regalo de la salvación y la vida eterna, sino también el privilegio de la oración. Siempre avancemos a Dios confiado de tener la seguridad de la oración. Versículo 16 al 17. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien cometió un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Hay pecados que no llevan a la muerte y otros que no. El creyente va por camino de la vida, por la vida eterna obtenida por fe en Cristo. Pero por error o por fe débil podemos pecar. Hay que orar. El perdón del pecado del ser humano está totalmente en las manos de Dios. Pero cuando vemos que el hermano comete pecado, es para que oremos a Dios. Dios escuchará esa oración. El pecado que no lleva a la muerte son los pecados que los renacidos cometemos. El fiel creyente siente remordimiento cuando peca. Siente remordimiento cuando peca y se arrepiente de ese pecado que ha cometido y se siente mal. Por aquellas personas, Dios quiere que ore para que sea derramada sobre esa persona espíritu de arrepentimiento y se arrepienta. Cuando el fiel creyente peca, su relación con Dios se traba. Se encuentra con la tiniebla espiritual. Se detiene la obra de la vida espiritual. Si el fiel creyente no se arrepiente, se le vendrá el castigo de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, dice que si peca, lo castigará con varas y azotes. Si no hay castigo, no es hijo verdadero. Dijo que es dichoso el hijo que es corregido. La corrección es señal del amor de Dios. Dijo que Jesús está orando
para que nuestra fe no caiga. Lucas capítulo 22, versículo 32. Nosotros, cuando veamos las faltas de nuestros hermanos, en vez de juzgarlo, primero hay que orar por él. No es correcto dejar sin hacer nada si cuando vemos al hermano pecar. Un verdadero amor, cuando ve las faltas del hermano, debe orar con todo el corazón a Dios. Cuando oremos por el perdón del pecado a Dios, la gracia vendrá por la guía y el obrar del Espíritu Santo. Orar entre los hermanos es señal de una verdadera práctica del amor. Por tanto, no solo hay que orar por uno mismo, sino también por la vida santa de los hermanos. Hay que vivir una vida que tenga respuesta, orando conforme a la voluntad del Señor. Y hay otro pecado que lleva a la muerte. Esto es pecado que cometen los incrédulos. Porque los que no creen en Jesús no tienen manera de tener perdón de pecados. La paga del pecado es la muerte. Desde el comienzo del nacimiento del ser humano, tiene el pecado original. Peca todo y tiene solo la muerte por la paga del pecado. En este mundo ese espíritu está muerto y está condenado para ir al infierno. Pero aunque todavía no crea en Jesús, cuando se arrepienta y crea en el Evangelio, podrá tener perdón de pecado y obtener la vida eterna. Entonces, en ese momento, se convertirá en pecado que nos lleve a la muerte. Por tanto, el pecado que lleva a la muerte es el pecado que rechaza arrepentirse, y aunque sepa que es la obra de Dios, no cree hasta la muerte. Esto es lo mismo que blasfemear al Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. Es pecado que comete deliberadamente. Pecado que comete deliberadamente. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. El pecado que lleva a la muerte, blasfemear al Espíritu Santo, pecar deliberadamente, son pecados que no puede salvarse. Versículo 18 al 19. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El que ha nacido de Dios no está en pecado. Aquí, el que ha nacido de Dios es el espíritu renacido, y que ese espíritu renacido no está en pecado, porque nuestro espíritu renacido vive con palabra y en Espíritu Santo. Nosotros hemos renacido con palabra y en Espíritu Santo. No tenemos pecado y no pecamos.
El creyente renacido, santo, peca, pero el espíritu que mora, renacido no peca, pero el espíritu que mora en el interior del fiel renacido no está en pecado, porque ese espíritu está unido a Cristo, y el Espíritu Santo en Cristo cuida el espíritu de sus fieles. Entonces, ¿qué es lo que peca? La naturaleza pecaminosa. El viejo hombre que mora en el interior de los fieles es lo que peca. El espíritu renacido, como nuevo hombre, ama a Dios y ama seguir la palabra de Dios. Pero el viejo hombre quiere pecar, sigue la pecaminosidad de la carne. Siempre hay pelea en nuestro interior entre el viejo y el nuevo hombre. Esa es la batalla espiritual. Versículo 20 al 21. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Está enseñando que Jesús nos ha dado entendimiento y que debemos apartarnos de los ídolos. El ser humano no conocía a Dios por estar perdido en el pecado. No podíamos restaurar por nosotros mismos nuestro entendimiento acerca de Dios que habíamos perdido. Solamente Jesucristo nos da verdadero entendimiento. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado». Jesús derrumbó la pared que estaba separando la relación entre Dios y los hombres, murió en la cruz y resucitó. A través de eso nos enseñó quién es Dios. Jesús, encarnado en cuerpo mortal, vino a esta tierra, y así los hombres pudieron ver con sus ojos a Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. A través de estos conocimientos aumenta más el conocimiento acerca de Dios en Cristo y va madurando su fe. Debemos apartarnos a los ídolos con estos entendimientos verdaderos. ¿Qué son los ídolos en estos días? Cualquier cosa que ponga en lugar de Dios. Es decir, que domine más que Dios, lo que más atraiga, lo que más ame. Todo esto son ídolos espirituales. En la Biblia también menciona varios ídolos espirituales. La codicia es ídolo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. La terquedad es ídolo. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Celo es ídolo. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Uno mismo es ídolo. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Aparte de todo eso, ídolos son también la nación, el dinero, los hijos, las pasiones. En el pasado el pueblo de Israel fue destruido y llevado cautivos a Babilonia por haber adorado ídolos. Hoy en día debemos apartarnos de los ídolos y amar solamente a Dios. Cuando adoremos solamente a Dios, podremos cuidar nuestro ser, tendremos relación espiritual con el Señor y cada día nos iremos pareciendo más a Cristo. Por eso,
El apóstol Juan está exhortando a través de este texto para cuidarse, para que se cuide de sí mismo y tenga entendimiento y alejar a los ídolos. Concluimos con la clase número 7 de Primera de Juan. Muchas gracias.